¿Cómo dejar de pensar? ¿Por qué mi mente no deja de pensar? ¿Cómo dejar de pensar demasiado? ¿Cómo dejar de pensar en algo que no quiero pensar? Estas son algunas de las muchas preguntas que la mayoría de personas hacen en Google alrededor de los pensamientos. El cómo dejar de pensar es probablemente una de las grandes preguntas que nos hacemos cuando tenemos la mente llena de ruido. Curiosamente, lo que no vemos es que esta capacidad de darme cuenta de que me estoy dando cuenta, es decir, me doy cuenta de que tengo un exceso de pensamientos, por lo tanto estoy en esa metaconciencia, es probablemente una de las vías que nos va a permitir reducir el volumen de pensamientos y al mismo tiempo la veracidad de los mismos. Así que en el episodio de esta semana vamos a hablar sobre todo lo relacionado con el pensamiento, cómo dejar de pensar, por qué la mente no deja de pensar, por qué nos obsesionamos en según qué pensamientos. Y obviamente voy a compartir contigo algunas propuestas que estoy convencida de que te van a resultar muy interesantes para poder empezar a gestionar tus pensamientos de una forma realmente consciente. Es decir, siendo consciente de esta conciencia que te permite poder hacerte cargo de ellos. Así que, sin más, empezamos con el episodio de hoy. Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y conciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. Antes de empezar a adentrarnos de lleno en este episodio sobre los pensamientos, creo que es necesario que integres este mensaje que voy a darte ahora. Más que nada para poder asentar las bases de todo lo que va a venir en los próximos minutos. Es lo siguiente, no puedes dejar de pensar. Lo siento muchísimo, de verdad, siento mucho ser yo quien te lo diga, pero no puedes dejar de pensar. La mente es pensante, la mente piensa, es su naturaleza. Y de la misma forma que los pulmones absorben el oxígeno y que el corazón bombea la sangre, la mente lo que hace es pensar. De hecho, los neurocientíficos han definido este pensamiento base, esta rumiación basal que está constantemente en nuestra mente, que son ese montón de pensamientos que van de un lado a otro, más inconscientes que conscientes, como la red neuronal por defecto. Es decir, la mente está llena de ruido por defecto. Sin embargo, a pesar de no poder dejar de pensar, porque eso implicaría desconectar a la mente y eso honestamente tampoco nos interesa, lo que sí que podemos es buscar estrategias para empezar a relacionarnos con nuestra mente desde una perspectiva totalmente distinta. Y en ese sentido, quiero apuntarte a dos cuestiones que yo considero que son cruciales. La primera, como te decía en la introducción, es que el hecho de que te hayas dado cuenta de que tienes muchos pensamientos coloca dentro del marco de tu conciencia un yo pensante y un yo que se da cuenta de lo que está pensando. Por lo tanto, ya no soy mis pensamientos, sino que tengo pensamientos. Y eso, aunque te parezca una tontería, créeme que es el punto de acceso, el punto de entrada a el cambio estructural sobre cómo me relaciono con mis pensamientos. La mayoría de personas están en un punto en el que no se dan cuenta que se están sobreidentificando con sus pensamientos y lo que hacen es vivirlos de forma automática. En el momento en el que uno piensa, oye, a lo mejor estoy teniendo demasiados pensamientos, ¿cómo puedo dejar de pensar? ¿Cómo puedo dejar gestionar todo esto? Entonces, como te decía al principio, es como que entra un rayito de luz ahí dentro y empiezo a darme cuenta de que me estoy dando cuenta de que tengo un mogollón de pensamientos y que tengo que hacer algo con ellos. Así que paso del soy mis pensamientos a tengo mis pensamientos, que son cosas totalmente distintas y ahí, insisto, es la clave de todo. La clave de todo. Es el principio de la expansión de la conciencia, ¿vale? Que expansión de la conciencia es como algo súper así grandilocuente, pero en realidad cuando hay este clic, ya hay expansión de la conciencia y eso es absolutamente maravilloso. Eso, punto número uno. El punto número dos es que, como todo, como pasa también con las emociones, podemos gestionar todo esto
desde dos perspectivas distintas, desde la evitación o desde la aceptación. Hay momentos y momentos y lo cierto es que pues hay periodos vitales en los que a lo mejor la evitación es el camino. Hay además psicopatologías que así lo demandan, que haya una evitación, pero por lo general yo siempre recomiendo que haya una aceptación, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Claro, ¿qué significa la aceptación cuando estamos hablando de pensamientos? La evitación la tenemos clara, que es intentar hacer lo que sea para dejar de pensar, pero la aceptación lo que implica es mirar a los ojos a este pensamiento, mirar lo que hay ahí detrás y empezar a preguntarnos cosas. ¿Qué hay detrás del pensamiento? ¿Para qué me viene? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que yo me esté obsesionando con todo esto? Y todas estas cosas, la respuesta a estas preguntas, no las vamos a resolver aquí. Hoy lo que vamos a ver son estrategias para poder relacionarnos con nuestros pensamientos desde distintas perspectivas, ¿vale? Pero las preguntas que desde mi punto de vista son cruciales y fundamentales para poder relacionarte con tus pensamientos, con tu bucle mental y todo lo que eso conlleva, todo lo que hay detrás, porque a veces pensamos que es solo unos pensamientos que tengo yo porque soy muy de rayarme, pero ahí detrás hay una mochila que se está expresando a través del pensamiento, ¿no? Una mochila de emociones, de creencias, de cosas inconscientes que están ahí queriendo salir a la luz. Todas las respuestas fundamentales las voy a responder en el taller intensivo para aprender a salir del bucle mental, que va a empezar el día 18 de septiembre hasta el día 22, ¿vale? Son 5 días de taller intensivo totalmente gratuito. Va a quedar grabado por si no te puedes venir, así que te dejo en la descripción de este podcast el enlace por si quieres apuntarte ya. ¿De acuerdo? En este taller intensivo, precisamente, lo que vamos a ver es ese punto medio que existe, porque existe entre la identificación con mi pensamiento y el rechazo absoluto, ¿no? Es decir, cuando hablamos de aceptación, no estamos hablando de identificación, estamos hablando de aprender a gestionar lo que hay poniéndole conciencia, es decir, mirándolo y haciéndome cargo desde la responsabilidad personal. Entonces, insisto, si te quieres venir, tienes el enlace en la descripción del podcast y allí vas a comprender muchísimas cosas. Por el momento, para ir abriendo un poquito de boca, vamos a ver estas estrategias, estas pequeñas cosas, ¿vale?, que puedes empezar a hacer para relacionarte con tu mente o empezar a gestionar lo que hay en tu mente desde una perspectiva así como más cortoplacista, un poco más inmediata, ¿vale? Lo primero tiene que ver con lo que se le llama el tener un horario en el que me propongo reflexionar sobre X cosas, ¿no? Es decir, normalmente cuando estamos en preocupación, lo que estamos haciendo es sostener una preocupación con todas las emociones que eso conlleva a lo largo del día, ¿no? Si yo me propongo utilizando mi mente racional, ¿no? Digo, vale, de esto me voy a ocupar cuando haya hecho esto, lo otro, cuando tenga este espacio, cuando lo que sea, entonces estoy aplazando ese pensamiento, todo lo que conlleva, ¿no?, todas las grandes preguntas que me estoy haciendo con sus emociones, lo estoy colocando en un lugar concreto. Fíjate que para esto el punto clave es la decisión personal, ¿no? Es primero me doy cuenta de que estoy teniendo pensamientos rumiantes sobre algo, me estoy dando cuenta que tampoco lo puedo gestionar ahora y decido que lo voy a resolver o pensar, reflexionar, atender más adelante, ¿no?, en un horario concreto, ¿no? Es este horario de reflexión, hay quien le llama horario de preocupación, ¿vale? Luego, más cosas. Están los distractores no compulsivos. Los distractores no compulsivos son aquellas cosas que desde el placer, desde el gozo, desde la salud mental y física, uno decide hacer para despejar la mente. ¿De acuerdo? Puede ser hacer ejercicio, escuchar música, un hobby, leer, ir a comprar, tomarte unos vinos, me da igual. Pero tienen que ser distractores, insisto, que sean conscientes, que sean saludables y que sean no obsesivos. ¿Por qué apunto a lo no obsesivo? Porque cuando yo estoy en obsesión, tengo
me obsesiono con el sexo, me obsesiono con la comida, me obsesiono con X cosas, con la intención de dejar de sentir, ahí es cuando yo te recomiendo muchísimo que te vengas al taller intensivo para aprender a salir del bucle mental, porque tiene que ver con las cuestiones profundas que hay detrás del pensamiento, que es lo que vamos a ver en el taller, ¿vale? Más cosas, evidentemente, ¿qué te voy a contar? Las técnicas de relajación, es decir, respiraciones profundas, meditación, yoga, todas aquellas cosas que te ayuden a calmar tu sistema nervioso, a regularlo. Contaba el otro día por Instagram, ¿no? Que muchas veces buscamos estrategias, cómo puedo dejar de pensar, desde el hacer, ¿no? Hacer, pero un sistema nervioso que no está calmado, que no está predispuesto, que más que nada un sistema nervioso que está en alerta, pues va a generar mucho cortisol y debido a este cortisol, evidentemente el estado rumiativo pues va a aumentar. Así que es clave que apliques antes unas pequeñas técnicas de relajación si sientes que estás con la cabeza hecha un bombo. O sea, a lo mejor estamos hablando de hacer unas 10 respiraciones profundas, estamos hablando de ponerme una meditación guiada para poder relajarme, estamos hablando de practicar el yoga, ¿vale? Siempre con la intención de bajar las revoluciones. Más cosas. Esto lo comentaba también en episodios anteriores, creo que fue de la temporada anterior, ¿no? El poder que tiene el vínculo de apego seguro, ¿no? Es decir, hablar con alguien de confianza, compartir pensamientos, preocupaciones con un familiar, un amigo cercano, un terapeuta, evidentemente, ¿no? Que nos ayude a liberar las emociones, a obtener un apoyo, a sentir que estamos en un espacio seguro. Y sobre todo que al verbalizar todas estas cosas, al igual que cuando las escribimos, por otro lado, que también es una gran técnica, lo que estamos haciendo es ordenar los pensamientos, separar un poco el grano de la paja, porque en la mente es como que se junta todo, ¿no? Y que parece que es todo solo una cosa. Cuando verbalizamos, cuando escribimos, lo que hacemos es separar las cosas y ponerles perspectiva. Así que, evidentemente, el comunicarlo, el compartirlo con alguien puede ser una grandísima estrategia para bajar, ¿vale?, el volumen de los pensamientos. Luego, un tema crucial que yo, por ejemplo, pues cuando trabajamos en sesión es algo que se toca porque es muy importante, es darle a la mente una meta, tareas, es decir, mantener a la mente enfocada en aquello que sí que queremos. Normalmente, cuando la mente se aburre porque no hay motivación en nuestra vida, nos enfocamos en lo malo, en lo que falta, en los problemas. Sin embargo, cuando tenemos metas, cuando tenemos ilusiones, deseos, anhelos, cosas que queremos vivir, experimentar, probar, lo que sea, entonces la mente está enfocada en aquello que quiero, en lo que quiero conseguir, en los pasos para conseguirlo. Por eso, evidentemente, los procesos de coaching son tan transformadores, porque lo que permiten es que todo el potencial de tu mente deje de estar en el ruido por defecto, en la red neuronal por defecto que está hecha de ruido, para enfocarse en un punto y a partir de ahí empezar a generar, ¿no? A generar movimiento que te lleve a esa vida que tú quieres, ¿vale? Luego, más cositas, pues evidentemente, bueno, vinculado muchísimo a lo que te decía de hablar con alguien de confianza, está la terapia psicológica, ¿vale? La terapia que te permita, el proceso terapéutico, vaya, ¿no? Puede ser un proceso terapéutico basado en psicología, basado en coaching, en cualquier tipo de terapia. Por ejemplo, yo trabajo con lo transpersonal, es decir, todas aquellas... abrir un espacio acompañado en el que tú sientas que puedes adquirir herramientas y estrategias para poder abordar todo el tema de la rumiación mental, ¿sí? Y bueno, finalmente, y esto yo creo que este último punto ya es un poco para alumnos más avanzados, ¿no? Personas, por ejemplo, en mi caso, que ya han transitado por Sendero Interior, que es mi formación grupal para calmar la mente y vivir la incertidumbre con serenidad, tiene que ver con practicar la autocompasión. Hay personas que vinculan la autocompasión con la pena, no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Es simplemente entre comillas, porque nos cuesta muchísimo, ¿no? Tratarnos con amabilidad, con comprensión, no criticarnos tantísimo, ¿no? Y perdonarnos por fallar, perdonarnos por sobrepensar, ¿no? Y poder ir reconduciendo
desde la desatención a la atención, ¿no? Si me he desatendido y debido a esta desatención, porque llevo días durmiendo mal, no me estoy cuidando, ¿no? Toda la parte física a lo mejor la estoy desatendiendo y me doy cuenta, ostras, me he dado cuenta de que estoy en el camino que me está perjudicando, sobre todo en mi salud mental, me perdono, ¿no? Me amo, me perdono, me respeto y vuelvo a llevar a cabo esas técnicas prácticas que me ayudan a este bienestar interno. Así que bueno, estas son las estrategias que te propongo para bueno, empezar a hacer, ¿no? Empezar a plantearte una nueva relación con tus pensamientos, entendiendo siempre que los pensamientos no van a desaparecer, pero insisto muchísimo en que al fin y al cabo todas estas estrategias que te he comentado no es que no sean efectivas, claro que lo son, pero yo una cosa que tengo clarísima y que la he comprobado muchas veces es que algo que da mucho sosiego a la mente es la comprensión. La mente aquello que no comprende se lo inventa y se monta una película en ese hueco que ha quedado ahí sin explicar. Así que en el taller intensivo para aprender a salir del bucle mental que voy a dar a partir del día 18, del 18 al 22, totalmente gratuito, online y que va a quedar grabado, te voy a contar toda la información que tú necesitas para que la mente deje de inventarse cosas. Y vamos a ver estrategias y te voy a presentar el método que te va a ayudar a poder salir de este bucle mental, ¿vale? Por eso es aprende a salir de tu bucle mental y no es cárgate a tu bucle, silencia la mente o alguna cosa así porque no sería realista. Así que bueno, esto es lo que quería compartirte. Ojalá te vengas al taller intensivo. Comparte este episodio, por favor, con esas personas a las que tú sientas que les puede ayudar porque viven constantemente en su cabeza, que somos muchos, ¿vale? Y ahí me incluyo y te puedo asegurar que lo que yo he aplicado, que es lo que yo enseño, funciona muy bien, ¿vale? Es como el camino de salida. Y nada, me encantará saber qué te parece. Si te vienes al taller, pues vas a tener un espacio, si quieres, para poder preguntar, ¿de acuerdo? Y si no, pues nada, vuelvo por aquí la próxima semana. Te mando un abrazo súper fuerte y que vaya genial. Chao.